Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Amor con Leche. Yo soy Manuel. Es un gusto para mí presentar este episodio. Estoy aquí con mis compañeras Daniela y Karina. Hola, chicas. Hola, Hola, Manu. hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a platicar sobre eh, algunas condiciones que se pueden desarrollar en en el proceso de lactancia materna y cómo prevenirlas de manera efectiva. La idea es que cada una de las mamás que puedan estar escuchando esta información puedan tener su proceso de lactancia lo más fluido y lo más sencillo posible. Entonces, pues les traemos información muy valiosa. Recordar que este podcast es una iniciativa del Trabajo Comunal Universitario 622, que tiene el nombre de Estrategias para la Promoción de la Lactancia Materna Efectiva y Prolongada, y es parte de la Universidad de Costa Rica. Este también recordar que es uno de de nuestros episodios dentro del bloque de alimentación y salud que tenemos desarrollado dentro de nuestro podcast. Y sin más no haber, voy a empezar hablando de una condición que puede llegar a ocurrir bastante frecuentemente en en las mamás que dan lactancia, y se trata de las fisuras en el pezón, que solo con el nombre se puede saber que es una situación bastante dolorosa, y es característico el dolor que pueden sentir las madres. Entonces, importantísimo que nunca nos vamos a cansar de decirlo, que la lactancia no debería ser dolorosa bajo ninguna circunstancia. Si está habiendo algún tipo de dolor antes, durante o después, hay una situación que está pasando de fondo. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué sucede? ¿Por qué se dan las fisuras en el pezón? Puede ser un tema de colocación incorrecta del bebé, del acople, de la posición, que podría trabajarse, podría mejorarse. También puede ser un uso inadecuado de lo que es la bomba extractora de la leche materna, o incluso puede ser una condición incluso de fondo, ya que se esté complicando, que lo vamos a ver, que puede ser toda una bola de nieve esta situación en cuanto a las infecciones tanto bacterianas como de hongos, que pueden pasar tanto en el pezón como en la mama como tal. También algunas características que pueden favorecer, que pueden ser factores de riesgo, por así decirlo, para desarrollar fisuras en el pezón o grietas, como lo son las características anatómicas, la forma del pezón, el tamaño del pezón, también el hecho de que, por ejemplo, que al bebé se le pueda haber dado alimentación con biberón durante la estadía hospitalaria, que también eso afecta la forma en cómo el bebé va a llegar a mamar el seno. Y también pues la falta de experiencia, que muchas veces pues ninguna persona nace aprendida, ¿verdad? Entonces saber que la lactancia es un proceso que lleva tiempo y que lleva mucho aprendizaje por medio, mucha prueba y error. Entonces, si dolió las primeras veces, bueno, ver con actitud, con motivación, qué se puede mejorar, ¿verdad? Para evitar estas experiencias que pueden ser bastante desagradables, y la idea es lograr esa lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Eh, ¿Qué opinan ustedes de eso, muchachas? Muy interesante, Manu. Creo que, bueno, son muchas las mamás, ¿verdad? Que pasan, bueno, que pasan por esto de las grietas en los pezones. Bueno, he escuchado muchas anécdotas acerca de eso. No sé ustedes. Ujú. Sí, claro, yo creo que al ser tan común, ¿verdad? Lo principal es que podamos observarla y, como dice Manuel, reconocerla y poderla tratar a tiempo, ¿verdad? También con el fin de Ujú. evitar que esa grietita después nos abra camino para algunas cosas que pues normalmente generan más dolor e incomodidad en la Ujú. mama. Ujú. Sí, claro, y no es la idea, ¿verdad? La idea es que mamá y bebé disfruten la lactancia materna, ¿verdad? Lo más que se pueda. Y Correcto. bueno, hablando de las afecciones, ¿verdad? O las situaciones con los pezones. Yo quería hablar de lo que es el punto blanco o perla de leche. No sé si ustedes han escuchado hablar
de este puntito. Ujú, ujú. Usualmente están como, primero hay una fisura, después puede subir o escalar a lo que es la perla, La ¿verdad? perla. Ujú, sí, correcto. O de cero, ¿cierto? También podría simplemente generarse la Ajá, perlita. sí, sí, correcto. Y ya les explico porque, bueno, primero que todo, saber cómo se ve, ¿verdad? Es un puntito blanco aperlado, pequeñito, ¿verdad? En la parte del pezón también puede estar como por la areola, pero especialmente en el pezón. Este se va a inflar, ¿verdad? Cuando el bebé toma leche o cuando extraemos la leche y se desinfla cuando termina, ¿verdad? La salida de la leche. Va a empezar como un Ujú, puntito, después es un pellejito como blanco, ya después se hace costra y ya después se cae. ¿Ok? Eso dura como entre 5 y 7 días. El problema es que genera dolor, ¿verdad? Entonces, por eso es que es de gran molestia. Si solo fuera el puntito, ¿verdad? Y se cae la costrita y ya, pero el problema es que genera dolor a la mamá, ujú, ¿verdad? ujú. Y eso es debido a las causas. Entonces, las causas es básicamente es que la leche producida es mayor a la leche consumida. Ok. Entonces, ajá, Balance, podríamos decir como ajá, hay un desbalance correctamente. No sobreproducción de leche, más bien. Ajá, correcto. Ujú, Y esto, bueno, se puede ver por múltiples razones, ¿verdad? Pero entonces tenemos la sobreproducción de leche. Al final del conducto, ¿verdad? Por donde sale la lechita por el pezón, se hace como un taquito ahí de leche, ¿verdad? Se taquea ese conducto y se hace una ujú, bolita blanca, ¿verdad? De leche. Y esa es la ujú. perla, ¿verdad? Como que es como Suena taquear doloroso. un, ajá. Es como taquear una tubería, ¿verdad? De la casa, como la de la pila, que a Ujú, veces se taquea por la basurilla que echamos ahí. Pero en este caso es la leche que taquea o tapa, ¿verdad? Ese conducto. ujú, ujú, ujú. Lo malo y lo que genera dolor es que la leche que viene atrás, ¿verdad? Se empieza a acumular atrás de esa pelotita de leche. Y ese es como lo incómodo, ¿verdad? Que van a sentir las mamás porque van a sentir dolor Ujú, en ese ujú. momento. Ok, Otra ok, ok. causa, ujú, otra causa importante es cuando se usan sostenes o brasieres, ¿verdad? Muy ajustados. Esa es una de las causas que la literatura dice, ¿verdad? Ujú. creo Interesante. que Ujú. podríamos decir cómo algo tan pequeño visualmente genera tanto dolor, ¿verdad? Es Ajá. increíble. Sí, es irónico. Ujú, Yo creo que también, ¿verdad? Un poco ligado a esto que decía Manuel de los escalones, ¿verdad? Y de algunas de las afecciones más frecuentes durante este proceso de lactancia, yo les podría hablar un poco de lo que es la congestión, ¿verdad? Que como el nombre por sí solo nos lo dice, es la inflamación y la distensión de las mamas, ¿verdad? Sin embargo, va a estar acompañado de bastante dolor, que es algo que debemos saber que en realidad suele suceder en los primeros días, ¿verdad? Cuando apenas estamos comenzando la lactancia. Y normalmente esta congestión de leche en los pechos se va a producir porque los conductos de la leche se van a abrir un montón para que entonces la leche pueda bajar, ¿verdad? Pero normalmente lo ujú, que vamos a observar es que nuestras mamas van a estar visiblemente más aumentadas de volumen o de tamaño, pero también van ujú, a ser dolorosas, ¿verdad? En algunos casos podríamos observar que la mama se pone un poquito brillante y tal vez con algunas áreas rojas, ¿verdad? Eso Ujú, tenemos siempre los enrojecimientos, tenemos que observarlos de forma constante y darles un seguimiento también. Ahora, afecta normalmente, ¿verdad? Ambos senos. Entonces, ¿qué pasa? En algunas situaciones las madres mencionan que tienen un seno más grande que el otro, ¿verdad? Esto no necesariamente se puede ver a una congestión, sino que tal vez estamos estimulando o ofreciendo un pecho más que otro, ¿verdad? Entonces, para que lo ujú, tengan en cuenta. Ahora, ujú, el hecho de que tengamos tanta congestión también no va a permitir que la leche fluya tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, para el niño va a ser más difícil todavía agarrarse al pecho y poder succionar. Que es ujú, importante vigilar, digamos, la fiebre. Entonces, en algunas ocasiones esto sí podría estar, ¿verdad? La congestión acompañada de un poquito de fiebre, pero suele ceder las primeras 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Un seguimiento, siempre debemos estar observando. Entonces, por ejemplo, si los síntomas, ¿verdad?, persisten mucho, por ejemplo, en el caso de la fiebre, o más bien empeoran, lo que deberíamos hacer es consultar, ¿cierto? Porque más bien entonces
estos signos de alarma nos podrían decir que esta congestión podría estar escalando a algo todavía más grande. Ujú. Ujú. Sí, y justamente lo que le seguiría en este caso a la congestión sería ya lo que hablamos de una mastitis, Ujú. que se define como, bueno, podría decirse que hay mastitis infecciosas, o sea, ya hay un organismo, un microorganismo ahí actuando, sería una bacteria en este caso, o incluso hay mastitis no infecciosas, que se da solo por el gran cúmulo de leche que está pasando ahí. Es decir, esta leche que está estacionada, que está parqueada ahí, lo que llaman en la teoría, en los documentos académicos, éstasis de la leche, esa leche ahí estacionada, eh, está ocasionando esa inflamación. La línea es casi que muy delgada ya entre una mastitis no infecciosa y una congestión, ya como que es un poco difícil dibujar la línea porque también se caracteriza por mucho dolor, por... también pueden haber cambios en lo que es la mama, se pueden ver zonas enrojecidas, en especial en forma como de cono, por así decirlo. Pero bueno, lo que sí sabemos es que se caracteriza por ser, cuando ya es una mastitis infecciosa, se caracteriza por la presencia de fiebre, de malestar general, de dolor de cuerpo, como un resfrío, por así decirlo, además del gran dolor que se tiene, que al parecer las mamás mencionan que es muchísimo dolor, lo que ya cuando hay una mastitis es muy, muy doloroso. Y es un dolor que se caracteriza por ser de tipo como de pellizco, como de pinchazos. Ujú. Entonces, y eso se debe a la gran cantidad de bacterias que están obstaculizando el paso ya de los conductos de los pechos, de la lactancia, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué es importante conocer? Además de toda la descripción que ya sabemos, saber que cuando una mujer que está en periodo de lactancia inicia con un dolor que es persistente, sin causa clara, hay que descartar que se trate de una mastitis infecciosa. O Ujú. sea, hay que hacer pruebas de diverso tipo y esto requiere ir al médico, por supuesto, y recibir atención en el centro de salud, además de recomendaciones de otros profesionales como profesionales en enfermería, etcétera, etcétera. Eh, entonces, importantísimo, todas estas tres condiciones que hemos visto están relacionadas con lo que se llama la sobreproducción de leche, ¿verdad? Y todas Ujú. están relacionadas también con el dolor. El dolor cada vez va a ir aumentando más conforme se agrave la situación de la mama, ¿verdad? Pero muy interesante porque la sobreproducción de leche es algo que está siendo aquí un factor importantísimo para desarrollar cualquiera de estas condiciones. Y más bien las mamás siempre tienen como temor de que no estén produciendo suficiente leche. Es algo muy común que la mamá tenga miedo de no estar dando como la talla en ese aspecto, como Que que el no bebé sea se una está quedando. baja lechera, como dicen. Ajá, Ajá, como el ajá, mito que hay. Ujú. ajá, que verdad que es terrible, pero es algo que pasa, más bien es más probable que la mamá esté más bien sobreestimulando demasiado la bajada de la leche, pero también está el caso de que, verdad, en algunos casos que se ve que sí esté pasando, que haya baja producción de Ajá, leche, pero en pues. ese caso, ¿qué estaría pasando, verdad? Ujú. Bueno, yo creo que hay que diferenciar, ¿verdad?, entre una baja producción realmente y más bien una percepción que la mamá tiene de que hay una baja producción de leche, ¿verdad? Ujú, Que no necesariamente, ¿verdad? Que puede ser por, no sé, por muchos factores, pero en realidad no es una baja producción de leche. Por ejemplo, las mamás, para explicarme, ellas creen, muchas, ¿verdad? Creen que el bebé no está tomando mucha leche o que no están produciendo mucha leche, porque el bebé tal vez, bueno, aquí lo que hay que tener claro, ¿verdad? Es que el bebé es muy chiquitico, el estómago es muy pequeño, entonces la producción de leche no es necesariamente, o sea, no tiene que ser necesariamente muy grande, ¿verdad? El bebé ocupa ujú, poco volumen porque su estómago es sumamente chiquitico, ¿verdad? Eso hay que ujú, tenerlo en cuenta. A diferencia de verdad que haya una baja producción de leche, ¿verdad? Que eso puede ser por otros factores, ¿verdad? Que no vamos a ahondar,
pero hay que tener signos y síntomas, ¿verdad? Como claros en esto, que lo vamos a ver en el bebé. Digamos, si sospechamos de una baja producción de leche, entonces pongamos la atención a estos signos y síntomas que van a estar en el bebé. Entonces, por ejemplo, poca ganancia de peso o que el bebé se vea deshidratado, ¿verdad? Esto lo vemos en la orina. Lo normal, más o menos, ¿verdad? Aproximadamente, esto varía mucho, es que sea 6, ¿verdad? 6 pañales, digamos, o que orine 6 veces al día el bebé. Entonces, que orine menos de esa cantidad, ¿verdad? Que esté irritable el bebé, que tenga como sueño, que siempre esté como somnoliento, entre muchas otras como signos y síntomas, ¿verdad? Raros que nosotros podemos ver. Y bueno, tal vez sí es bueno como hablar como de algunas causas, ¿verdad? Pero las más importantes, ¿verdad? Como para no ahondar mucho en esto, sería básicamente el estrés, ¿verdad? El estrés o las mamitas que tienen depresión postparto, ¿verdad? A veces tienden como a tener una baja producción porque se nos está ahí como entorpeciendo, por decirlo así, la liberación de muchas hormonas, ¿verdad? Que nos ayudan a la producción de leche. También el estímulo, ¿verdad? La frecuencia, duración y la succión, ¿verdad? Que generemos tanto como con el bebé como con una extracción, ¿verdad? Por eso es tan importante, lo hemos mencionado reiteradas veces, el estímulo, ¿verdad? Que le damos a ambos pechos, alternándolos. Todo esto tiene que ver con la oxitocina, ¿verdad? Al fin y al cabo, porque la oxitocina está relacionada con la liberación de la otra hormona, que es la precursora de la lactancia, que es la prolactina, fisiológicamente hablando. Entonces, para que se entienda, pues los estados de ansiedad, de estrés, liberan también hormonas, promueven la liberación de hormonas que son como antagonistas de la oxitocina. Entonces, como que la neutralizan, la bloquean, correcto. Entonces disminuyen tanto la acción de la oxitocina y por lo tanto se entorpece, como lo dijiste vos, literalmente, es que creo que no hay otra palabra, se entorpece mucho, fisiológicamente hablando, el proceso de la lactancia. Entonces, importante saber que hay técnicas que se pueden utilizar para inducir estados de relajación, para favorecer la liberación adecuada de la oxitocina y disminuir los niveles de estas sustancias como por ejemplo el cortisol, que es una de las hormonas que se liberan en el estrés, ¿verdad? Que las mamás sepan. Que los estados de relajación disminuyen el cortisol y favorecen la oxitocina, y eso significa una lactancia feliz y un bebé llenito. Sí, yo creo que igual, ¿verdad? Como podríamos decir que parte del proceso de lactancia, creo que es muy normal tener episodios de estrés, ¿verdad? O sea, realmente es un proceso bastante demandante. Entonces también recomendarles tal vez que el lugar, ¿verdad? Y el momento que es para la lactancia sea cómodo, que estén tranquilas, ¿verdad? En un ambiente donde no las estén molestando mucho, y tal vez eso también pueda influir directamente en esta, ¿verdad? En esta bajada de la leche. Sí, correcto. Y yo creo que una vez que ya hemos hablado bastante de lo que es el escalón, ¿verdad? Que creo que es algo que nos debería quedar bastante claro, ¿verdad? Muchas veces la observación es de las partes más importantes para que podamos reconocer y tratar inmediatamente, ¿verdad? Algunas de estas afecciones que si no las tratamos a tiempo podrían escalar, ¿verdad? Algo que nos genere mayor complicación. Entonces, para terminar en ese escalón, vamos a ver el top de los top, ¿verdad? Y esta va a ser la candidiasis. Yo creo que muchas mujeres, ¿verdad? En especial las mujeres, estamos familiarizadas con este término porque es algo que nos ocurre muy a menudo, ¿verdad? Y es que es muy común que las infecciones vaginales sean provocadas por este hongo, ¿verdad? Que se llama Candida albicans. Entonces, es importante que la candidiasis es una infección que va a estar causada por este hongo, denominado Candida albicans. Y algo muy importante, en realidad forma parte de la flora bacteriana normal de nosotros, ¿verdad? Entonces, realmente siempre lo vamos a tener por ahí. Y en algunas ocasiones incluso nos ayuda a que otras bacterias o otros patógenos no nos colonicen. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunas situaciones, ¿verdad? Tomamos algunos medicamentos como antibióticos, algunos anticonceptivos orales, algunos glucocorticoides o medicamentos específicos que lo que hacen es disminuir un poco nuestro sistema de defensa. Entonces, Cándida
hace fiesta, ¿verdad? Se multiplica un montón y ahora sí nos va a llevar entonces a una infección. ¿Qué otra cosa nos podría predisponer a una infección por cándida? Si tenemos algún tipo de traumatismo, lesión o fisuras en los pezones, ¿verdad? Por eso hablábamos y reiterábamos tanto lo del escalón, porque, por ejemplo, si tenemos necesita por ahí en el pezón, por ahí eventualmente, ¿verdad? Podríamos tener esta afectación. Por eso también se reitera de que la humedad, como dijo Manuel, a los hongos les gusta la humedad y les gusta la oscuridad, ¿verdad? Entonces, y el calor. Y el calor. Ajá. Por eso también se recomienda no utilizar prendas ni sostenes muy ajustados, ¿verdad? Creo que eso es algo fundamental que tenemos que mencionar. Ahora, ¿qué podríamos eventualmente observar? Como es un hongo, vamos a tener ciertas particularidades. Primero, la despigmentación o decoloración en los pezones o en la areola, que es esta zona oscura. Entonces, la vamos a ver más clarita que el resto de la areola o del pezón. Como si echáramos un poquito de cloro en un pantalón negro, ¿verdad? O café. Así más o menos se vería esa despigmentación. Después podríamos tener descamación, ¿verdad? Que es como pedacitos que se caen. Y también, ¿verdad? Como todos los hongos, normalmente generan mucho escozor, o sea, pican bastante. Ahora, el dolor, lamentablemente, va a ser muy intenso, ¿verdad? Y se describe como un dolor quemante, o sea, vamos a sentir como si se nos estuviera quemando el pecho, y también lo describen como pinchazos de aguja. Normalmente lo vamos a sentir durante el amamantamiento y después. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es un dolor bastante persistente, realmente puede tardar hasta 1 hora después de que terminamos el proceso de lactancia. Y también en algunas ocasiones podría irradiar, entonces no solo nos va a doler el pecho, nos va a doler la espalda y el hombro, ¿verdad? Lo cual es algo que creo que no es agradable para ninguna de las mamás, definitivamente. No, pues importantísimo conocer todo eso, toda esa relación que puede haber, ¿verdad? De prevenir desde lo más pequeño, no dejar pasar nada. Y bueno, ya llegando a casi que al final de nuestro episodio de hoy, hablar a modo de prevención muy, muy general, siempre recordar factores importantes, la técnica, el buen agarre, una posición cómoda, tanto para la madre como para el bebé, la preparación del pecho antes de amamantar, aplicar, hacer masaje, por ejemplo, para la bajada de la leche, aplicación de calor en compresas antes de amamantar y de frío después de amamantar, siempre ayuda, en especial en congestión y en mastitis, por ejemplo. Ofrecer los pechos siempre alternándolos en las tomas, también tratar de vaciarlos con la extracción de manera también alternada, y en especial si el bebé no está teniendo una extracción o no está haciendo un estímulo lo suficientemente efectivo, ¿verdad? También recordar lavar la mama y el pezón únicamente con agua, y mantener muy seca la zona como lo estaba mencionando Daniela. Y para en el caso de las grietas, o de las fisuras, usar la posición de caballito o balón de fútbol y no usar ningún tipo de crema cicatrizante para tratarla. Esto no es recomendable. Lo que se puede recomendar es utilizar aceite de oliva, que es algo que casi todas las familias tenemos en nuestros hogares, e incluso gotitas de leche materna aplicadas directamente en el pezón para humectar la zona. Y también, importante, si la grieta es muy profunda, si la grieta es muy extensa, muy dolorosa, suspender la lactancia del pezón afectado, de la mama con el pezón afectado, y realizar solamente extracción con sacaleches, por ejemplo. Y por supuesto ir a consultar al centro médico para una atención adecuada en caso de que sea una grieta bastante ya complicada. Esto para poder prevenir todo lo que ya estuvimos hablando antes, ¿verdad? Yo creo que como parte, ¿verdad? De todo lo que hemos hablado, la congestión y la mastitis, que realmente suelen ser afecciones bastante frecuentes que podemos encontrar en las mamás, realmente su prevención radica en, por ejemplo, la aplicación de calor, ¿verdad? Esto lo podemos hacer tomando una ducha, ¿verdad? Con agua tibia
o también aplicando compresas, ¿verdad? Con calor, que eso básicamente sería por un máximo de tiempo de 5 minutos, ¿verdad? Más que todo para que no lesionemos la piel, etcétera. Eso sería antes de amamantar. Y después de que terminamos, podemos aplicar hojas de repollo en agua fría. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar el repollo, ¿verdad? Sacamos las hojas lo más enteras posibles y ojalá que la hoja cubra la mayor parte posible del pecho. También podríamos, ¿verdad? Si no tenemos el repollito, utilizar compresas frías, ¿verdad? Aproximadamente por 20 minutos. Después de amamantar, incluso lo pueden hacer de 3 a 4 veces por día, ¿verdad? Entonces es una opción bastante viable y que está a nuestro alcance para que la podamos realizar. También se recomienda la extracción de la leche después de amamantar, ¿verdad? Ya sea con extracción manual o con un sacaleches, para que de esta forma podamos vaciar el pecho y así disminuir esa congestión. Y hablando un poquito, ¿verdad?, del tema de posiciones, una posición que favorece mucho también, no solo a la congestión y a mastitis, sino también al punto blanco o perla, es la posición a 4 patas, que básicamente acostamos al bebé boca arriba, nosotros nos vamos a colocar en sentido contrario sobre las rodillas y vamos a dejar caer los pechos como si fueran péndulos. De esa forma, por la gravedad, nos va a ayudar a que la lechita baje súper bien y sea más fácil para la mamá y también para el bebé. Sí, correcto. Bueno, con esto de la posición de 4 patas para la perla, ¿verdad? Es importante que la perla, ¿verdad?, quede como en dirección a la mandíbula del bebé, justamente como en la lengüita, ¿verdad?, del bebé, porque es la zona de la boquita donde más genera succión, ¿verdad?, y presión, y esto ayuda a que la leche pues baje de mejor manera, ¿verdad? Y bueno, también las compresas calientes, como ya lo dijo Anne. Y por otro lado, para la baja producción, ¿verdad? Ya como del lado contrario, entonces estábamos hablando de producción más bien exagerada, ¿verdad? Abundante. Ahora, para la baja producción de leche, bueno, hay muchas otras cosas que se puede hacer, ¿verdad? Para ayudarnos en este punto. Por ejemplo, se recomienda como extraer la leche, ¿verdad? Entre tomas. También la alimentación es muy importante, que sea una alimentación variada, que la mamá se hidrate, ¿verdad? Regularmente. También verificar el acople que esté haciendo el bebé con el pecho, ¿verdad? Que la mamá esté en una posición cómoda, relajante. Amamantar a demanda, ¿verdad? Esto es cada vez que el bebé quiera. Esto normalmente son como 8 veces al día, pero si ya hay una baja producción de leche, ya de verdad, ¿verdad? Entonces, esto se aumenta, ¿verdad? De 10 a 12 horas más o menos por día. Esto es para estimular, ¿verdad? Y entonces podemos estimular también con la extracción manual, ¿verdad? O con el sacaleches. También se puede para la baja producción de leche. Sería por un estímulo constante. Y muy importante lo que hablábamos del estrés. Ayudarnos con técnicas de relajación, ¿verdad? O lo que nos guste hacer para que estemos un poquito más relajadas, ¿verdad? A la hora de amamantar a bebé, ¿verdad? Y ayudar para la baja producción de leche. Sí, claro, y bueno, Karina y Manuel, yo creo que como ya lo habíamos hablado, ¿verdad? En este famoso escalón, una vez que nosotros alcanzamos tal vez los escalones más altos, este tipo de condiciones se vuelven, ¿verdad?, de un manejo más difícil y también van a provocar más dolor en la mamá. Entonces, por ejemplo, cuando ya nosotros encontramos algunos indicios de que podríamos eventualmente tener candidiasis, lo mejor sería acudir inmediatamente, ¿verdad?, al centro de salud para poder recibir una evaluación por parte de los profesionales, porque una vez, ¿verdad?, que ya tendríamos una candidiasis, pues requerimos un tipo de tratamiento, ¿verdad?, más dirigido a la administración de medicamentos, ¿verdad?, que obviamente tienen que ser bajo indicación médica. Ahora, para finalizar, chicos, yo creo que es importante que las mamás no se olviden, en primer lugar, de que lo más importante durante este proceso de lactancia y para prevenir todo esto que hablamos es estar pendientes y observar cambios en el pezón y en el pecho, como por ejemplo podrían ser la inflamación, si vemos enrojecimiento general del pecho o algunas zonas enrojecidas, ¿verdad? Si observamos que puede haber descamación, esta decoloración o despigmentación que hablamos que es muy característica de los hongos, y también, por ejemplo, las grietas, ¿verdad? Los puntos de leche, etcétera. ¿Qué otro aspecto no deben olvidar? El manejo del dolor. Recuerden que la lactancia como tal no debe ser un proceso que les duela.
ni antes, ni durante, ni después. Entonces, si hay dolor, tenemos que indagar un poquito a ver cuál es la causa de ese dolor, ¿verdad? El manejo de dolor en esto es muy importante porque la mayoría de las afecciones que vimos realmente producen bastante dolor e incomodidad en la mamá. Entonces, ¿qué es importante? Que si ustedes creen que requieren de medicamentos para tratar este dolor, lo mejor es que consulten, ¿verdad? Igualmente, para que puedan tomarlos según las indicaciones del médico. Y por último, si fuera que ustedes sospechan, ¿verdad?, de que hay infección por bacterias y hongos, ¿verdad?, como ya lo vimos, cuando hay infección, ¿verdad?, normalmente aparece fiebre, ¿verdad?, y cuando hay hongos ya vemos que hay cosas muy particulares como la picazón, la despigmentación. Lo más recomendable es que consultemos inmediatamente, ¿verdad? Creo que es algo fundamental el que acudamos al centro de salud. Sí, totalmente. Claro, cierto, ¿verdad? La salud es lo primero y creo que podríamos finalizar diciendo que no podemos olvidar que el proceso de lactancia es un proceso individualizado para cada mamá. Entonces, tal vez si nos aparece algo por ahí, lo que le sirvió a esta mamá puede ser que no le sirva a esta, ¿verdad? Entonces, siempre mejor recibir atención de un profesional, ¿verdad? Y que ahí nos guíen un poquito en este proceso para que sea lo mayor exitoso y menos doloroso posible. Perfecto. Bueno, entonces... Un gusto de mi parte. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. Espero que toda esta información les haya sido muy, muy útil y nos estamos viendo en el próximo episodio. Me parece. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao.